pregunta sería, ¿en qué año usted ingresó a esta universidad? En 1951. ¿Y qué carrera estudió? Hice 2 años de letras en esa época y luego hice derecho. Tengo entendido que en esos años uno podía ingresar y luego elegías la carrera a la que te dirigías. Había 2 años obligatorios. Bueno, la primera elección que uno hacía era o ciencias o letras. Y si elegías letras, hacías 2 años de pre, que no era pre, francamente, era de prefacultad, digamos, ¿no? Pero ya estabas dentro de la universidad. Y luego podías elegir o derecho, o letras, filosofía, o básicamente esas eran las 2 elecciones, o letras o derecho, o educación, o educación. ¿Y usted ingresó? Yo ingresé, hice los 2 años y seguí derecho, pero hice también años de letras, por voluntad propia. ¿Y recuerda cómo fue el como examen? alumno libre. Hice también periodismo, 2 años. Interesante. ¿Y cómo fue su examen de ingreso? ¿Cómo ingresé? El examen era escrito y oral. Examen escrito, bueno, con preguntas que uno tenía que desarrollar, unas 20 preguntas, de acuerdo a un balotario que la universidad distribuía antes. Entonces, no me acuerdo cuántas preguntas eran las que le ponían a uno en el examen escrito, y después uno pasaba a un jurado con 3 examinadores, persona por persona, que te preguntaban todo. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Mejor dicho, te hacían sacar balotas de cada curso, y los cursos eran historia, geografía, todos los cursos de letras, ¿no? Claro. Economía, todo. ¿Y usted cuántos años tenía cuando ingresó? 14 años, yo cumplí 15 años en la universidad. Wow, es bastante joven. Sí, bastante Era joven. un chibolo, era kindergarten. Pero sus compañeros eran... Mis compañeros eran mayores, sí, pero no mucho mayores tampoco, ¿ah? Serían 1 año mayores o 2 años. ¿Y usted llegó a dar el examen de admisión, imagino, un poco nervioso por la edad o...? Mira que ya... no. ¿No? Además, yo no hice academia, me preparé solo, estudié, ya, y fui. Entonces, Y desde muy joven usted sabía que quería ingresar a San Marcos, sí, entonces. Sí. Además, en aquella época habían solamente 2 opciones si querías hacer una carrera universitaria: o San Marcos o la Católica, no había más. ¿Y usted no pensó en la oportunidad de estudiar? Tenía un profesor que me quería mucho, Leopoldo Vidal Martínez, que fue un profesor de literatura, que trataba de convencerme para entrar a la Católica. No, tienes que venir a la Católica, porque era catedrático de la Católica. Yo fui un solo día a la Católica y dije, no, esto no es conmigo. ¿Y por qué sintió que no era con usted? Porque la Católica era prácticamente una escuelita en aquella época. Era la universidad que quedaba en la Plaza Francia. En la Plaza, ese local, claro, que hay. Tienen un local, sí. Era pequeñita, parecía un colegio de monjas, entonces dije, no. ¿Y antes Yo venía a un colegio nacional, entonces. ¿En qué colegio ¿En estudió? qué colegio estudió? El colegio Pedro Alabarte, que quedaba en la Victoria. ¿Y usted ya había tenido conocidos, quizá familiares que habían estudiado en San Marcos? Mi padre, ¿no? ¿Su papá? ¿Qué estudió su papá? Mi padre estudió Derecho en San Marcos, pero no se graduó, y estudió Arqueología. Sí. Pero mi padre era músico, o sea, él abandonó todo, se dedicó a la música. Imagino que para su padre fue un orgullo que usted... Sí. Además, ahí sí, después que ingresé había cierto nerviosismo, porque mi nombre no aparecía. Pues la universidad iba publicando poco a poco las listas de los aprobados, ¿no? Y no me apareció el último, así que... Continuando con la pregunta, más o menos para saber dónde usted nació o en qué lugares usted vivió antes de venir a estudiar aquí a San Marcos. Yo nací en Huarochirí, la provincia de Huarochirí, el distrito de Ricardo Palma, que queda más o menos a unos 43 o 45 kilómetros de Lima. Y ahí estudié
ahí la escuela inicial. En aquella época no había escuela inicial, entrabas directamente a la primaria, ¿no? Y era un privilegiado, pues mi madre era la directora de la escuela. Mucha gente. Era una escuela multigrado, ¿no? O sea que mi madre enseñaba todos los años, hasta el 5º año. Pero ya a partir del 4º y 5º vine a Chosica, que era la capital de la provincia, y estudié para un colegio de Lima, porque en aquella época tú podías estudiar autodidácticamente. Entonces me inscribí en el Colegio Gimnasio Peruano, que en aquella época era una especie de colegio experimental de una familia Galván, que eran educadores. Y para ellos estudié 4º año y 6º año. En aquella época tú entrabas a 4º año, dabas examen, si sacabas más de 16 ya no hacías 5º año, sino que entrabas directamente al 6º año. Había 6 años de educación primaria. Y yo entré al 6º año ya directamente. Y bueno, así terminé mi primaria. Y ya la secundaria vine a Lima, ¿no? A estudiar en el Colegio Labarte. ¿Con toda su familia? Con mi familia. ¿Y dónde vivían? Bueno, mi familia era pequeñita, ¿no? Eran mis padres y mi hermano. Éramos 4. Eran 4. Bueno, para esa época una familia bastante pequeña, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. ¿Y dónde vivían cuando vinieron a Lima? En el Porvenir, lo que ahora sigue siendo el Porvenir. O sea, nosotros vivíamos, el colegio estaba, no era el Colegio Labarte de ahora que queda más allá de la parada, al final de la Avenida México, sino era el inicial Colegio Labarte que quedaba en la calle Raimondi, que era más o menos a unas 2 cuadras de lo que ahora es el Hospital Obrero, a la espalda. Ahí estaba el colegio, era un colegio relativamente pequeño. Tenía solo 500 alumnos y mi casa quedaba a 2 cuadras de colegio. Bastante cerca. Sí, bastante cerca. Imagino que su madre habrá influido bastante sobre su educación. Mi madre y mi padre, ¿no? Porque los dos eran maestros. Ah, su papá también. Claro, entonces en mi casa no había televisión, no había televisión. En aquella época no había radio. Yo escuché radio recién a los 8 años. En mi casa solamente se leía, nada más. Y claro, leíamos muchísimo. Y yo le leía a mi padre las noticias del día, porque en aquella época no habían máquinas eléctricas de rasurar, sino habían las navajas y todo esto. Era toda una ceremonia cuando el padre se afeitaba. Mi padre me llamaba y me decía, léeme los periódicos. Yo era el noticiario de mi padre. ¿Cuántos años tendría? Pues 7 años, ¿no? Y ahí aprendí mucho y me enteré mucho porque eran noticias, ¿no? Claro. Y mi madre me hacía que yo le lea las novelas, porque había muchas revistas que publicaban novelas. Habían revistas especializadas que te publicaban novelas. Una famosa revista argentina que se llamaba Leoplan. Entonces en cada número te publicaba una novela completa, de las clásicas, ¿ah? Wow. Y mi madre me hacía que le encantaba que yo le leyera, entonces yo le leí, y así iba, le leía a mi madre, pero me leía para mí también, ¿no? Sí, sin duda. Entonces ya cuando llegué a secundaria tenía una relativa cultura literaria, digamos, por decir algo, ¿no? Había leído un montón. Y nos comenta que también tuvo un hermano. Dime. ¿Tuvo un hermano también? Sí, mi hermano mayor. Y mi hermano mayor leía mucho también. Por él leía Vallejo, él me hizo conocer a Vallejo. Y ya los grandes poetas, ¿no? Un poco a Neruda, Vallejo. Mucho Vallejo, ¿no? Y por mi padre conocí a Ciro Alegría, porque él llevó a la casa la primera edición de El Mundo de Sancho Llano. Y cuando sus padres vinieron a Lima con ustedes, ¿a qué se dedicaban? ¿También eran maestros? Mi madre ya estaba jubilada. En aquella época los maestros se jubilaban muy temprano. Mi madre se jubiló a los 55 años. Imagínate cómo era el mundo en esa época. Y claro, mi padre siguió trabajando.
Entonces, mi madre ya se dedicó a la casa solamente, ¿no? ¿Y su padre seguía trabajando Seguía como trabajando. maestro? Pues a mi padre lo botaron de sus empleos porque era prista militante, y vino el gobierno de Odría el año 48 y Claro, por esos años el aprismo. votaron a todos los maestros Así que- apristas y a la desocupación. Entonces vivimos momentos bien difíciles. ¿Y en esos momentos cómo afrontaron la situación? Bueno, mi padre era profesor particular porque era músico, entonces enseñaba música en la escuela, en la casa. Él era violinista, y tenía sus alumnos. Sí.